Antes de empezar, suscríbete. Lo que nunca te contaron sobre Rocío Carrasco y la oscura verdad que emerge ahora. Sal de aquí. Por Dios, sal de aquí ya. Aquella súplica desgarradora resonó en la oscuridad de una noche silenciosa, no como una mera ficción o el argumento de una serie de sobremesa, sino como un grito de realidad palpable que atravesaba la quietud de la noche. La voz que emanaba no pertenecía a una desconocida ni a una actriz sobredimensionada por las cámaras. Era la de Rocío Carrasco, una mujer cuya presencia constante en los medios la había colocado en el centro de la atención pública durante años. Hija de una de las figuras más emblemáticas del panorama mediático, Rocío había sido vista durante mucho tiempo como una víctima silenciada, atrapada en un torbellino de dolor, escándalos y silencios profundos que la mantenían fuera del alcance de la comprensión pública. Sin embargo, en esa noche específica, Rocío no se encontraba en el confort de un plató televisivo, rodeada de cámaras y luces brillantes, sino en medio de una crisis personal que la llevaba al límite de su resistencia emocional y psicológica. Este momento crucial señalaba un cambio significativo en la narrativa pública que había dominado su vida, revelando facetas desconocidas de su lucha interna. Con lágrimas corriendo por su rostro, Rocío suplicaba desesperadamente a través del teléfono, y solo una persona comprendía la magnitud de esas palabras cargadas de angustia: Rocío Jurado, la madre, la protectora, la leyenda. Sin vacilar, sin pedir explicaciones ni mostrar signos de duda, Rocío se puso el abrigo sobre el camisón, un gesto que simbolizaba su intento por armarse de valor en medio del caos. Miró directamente a los ojos de Ortega Cano, una figura central en su vida, y dijo con una determinación que contrastaba con su evidente estado de vulnerabilidad: sin temblar, vámonos, corre, esto no puede esperar. En ese instante, el motor del coche cobró vida con un rugido que rompió el silencio de la noche, y ambos se dispararon hacia la exclusiva urbanización de Valdelagua, dejando atrás cualquier vestigio de normalidad que pudiera haber existido en ese hogar que, hasta entonces, parecía ser un refugio seguro e inviolable. Este movimiento abrupto y cargado de emoción subrayaba la gravedad de la situación, revelando que detrás de la apariencia pública de estabilidad, se escondía una realidad tumultuosa y desesperada. Esa noche, algo irremediable sucedió, algo que iba mucho más allá de un simple desacuerdo familiar o una discusión pasajera que a menudo se minimiza en las narrativas públicas. Se desató una tormenta emocional que desmoronó la fachada de una familia pública que, durante años, había construido una narrativa cuidadosamente orquestada para proteger su imagen ante el público. Detrás de las paredes de esa casa de lujo, se gestaba un drama silencioso y devastador que nadie, fuera de ese recinto, podía imaginar. El relato oficial presentaba a Rocío como una mujer rota, víctima del patriarcado y del abandono emocional por parte de su entorno cercano. Pero ahora, con el paso de los años y la acumulación de evidencias, esa versión empezó a debilitarse, dando paso a una comprensión más compleja y matizada de la realidad que enfrentaba. Este despliegue de tensión y conflicto interno dentro de una familia aparentemente perfecta desnudaba las grietas en la construcción pública de Rocío, mostrando que la verdad a menudo está oculta detrás de las fachadas más cuidadas. La investigadora y periodista no oficial, Mike Vasco, conocida por su credibilidad y acceso a fuentes internas que habitualmente permanecen ocultas al ojo público, comenzó a desentrañar pieza a pieza una historia que había sido ignorada y silenciada durante demasiado tiempo. Lo que emergió de sus investigaciones no solo mostraba a Rocío como una víctima de circunstancias adversas, sino también como una mujer atrapada en una red de control emocional y psicológico impuesta por Fidel Albiac, una figura que siempre estaba presente en su vida, pero que nunca era discutida abiertamente en los círculos mediáticos o familiares. Fidel, cuyo nombre se había convertido en un tabú dentro de las conversaciones públicas y privadas, resultaba ser el verdadero artífice detrás de la opresión que Rocío sufría día tras día, manejando las cuerdas de manera sutil pero efectiva para mantener su influencia y control sobre cada aspecto de su vida. Según testimonios de personas cercanas a la familia, la convivencia con Fidel no era la de una pareja amorosa y solidaria que uno podría esperar en una familia pública respetable, sino la de alguien que ejercía un control absoluto y asfixiante sobre cada aspecto de la vida de Rocío. Desde decisiones profesionales que marcaban el rumbo de su carrera hasta las interacciones más personales con sus hijos, Fidel imponía su voluntad con una firmeza implacable, dejando a Rocío sin espacio para desarrollar su propia identidad ni la capacidad de tomar decisiones autónomas. Esta dinámica de poder opresiva no solo afectaba profundamente a Rocío, drenando su energía y minando su autoconfianza, sino que también tenía un impacto devastador en sus hijos, quienes crecían en un ambiente cargado de miedo y represión,
siendo testigos silenciosos de las constantes tensiones, los silencios incómodos y las escapadas nocturnas de su madre. Estos efectos colaterales pintaban un retrato sombrío de cómo el control absoluto de uno de los progenitores puede moldear y afectar la dinámica familiar entera, dejando cicatrices emocionales profundas en todos sus miembros. La figura de Fidel Albiac, que hasta entonces había sido relegada al fondo de la narrativa oficial como un compañero discreto pero aparentemente indispensable, empezó a cobrar protagonismo en las investigaciones de Mike Vasco, que no se detenía ante nada para revelar la verdad escondida detrás de la fachada pública. Se reveló que detrás de cada uno de los episodios de crisis y huida nocturna de Rocío, había una estructura de control meticulosamente diseñada para mantenerla sumida en un estado de vulnerabilidad constante. Las llamadas de emergencia, las salidas precipitadas y las constantes reorganizaciones de su vida diaria estaban orquestadas para mantenerla en un ciclo interminable de dependencia y miedo, impidiéndole encontrar una salida sostenible y fomentando su incapacidad para romper con la opresión que la rodeaba. Esta red de control no solo limitaba su libertad inmediata, sino que también aseguraba que Rocío permaneciera atrapada en una situación de abuso que parecía inquebrantable desde el exterior. Más allá de las dinámicas familiares internas, la influencia de Fidel se extendía de manera insidiosa al ámbito público y mediático, donde cada aparición y cada palabra de Rocío estaban cuidadosamente gestionadas para proteger una imagen construida a lo largo de años por una maquinaria mediática bien entrenada. Las productoras y los medios de comunicación formaban parte de esta vasta maquinaria que, ya fuera de manera consciente o inconsciente, perpetuaba la narrativa oficial a pesar de las verdades ocultas que amenazaban con desalojarla. Los intentos de Mike Vasco por exponer esta realidad oculta fueron recibidos con una feroz resistencia, manifestándose en órdenes directas para silenciar su voz, amenazas veladas y un ambiente de intimidación constante que la presionaba para que abandonase su investigación y dejara de sacar a la luz los hechos que podrían desestabilizar la imagen pública cuidadosamente mantenida de la familia Carrasco. La verdadera magnitud de esta historia se revela cuando se profundiza en los documentos y grabaciones que Mike Vasco logró obtener, evidencias que no solo demuestran cómo Fidel manipulaba cada faceta de la vida privada de Rocío, sino también su vida profesional y pública. Las propiedades, que parecían ser símbolos de estatus y éxito, las decisiones legales que determinaban el rumbo de su carrera y hasta los derechos de imagen que definían cómo Rocío podía presentarse al mundo, todo ello estaba meticulosamente gestionado por Fidel. Este control absoluto consolidaba su poder sobre cada aspecto de la vida de Rocío, asegurando que su influencia se extendiera de manera invisible pero omnipresente, tocando todos los rincones de su existencia personal y profesional. Estas revelaciones apuntan a una situación insostenible que, finalmente, estalló en un intento desesperado de escapar de una realidad opresiva que ya no podía soportar, mostrando cómo el abuso de poder puede erigirse hasta desplomar incluso las estructuras más aparentemente sólidas. La aparición de Mike Vasco como el detonante de esta revelación mediática marcó un antes y un después en la percepción pública de Rocío Carrasco. La figura de Fidel Albiac, hasta entonces oculta y silenciada por la narrativa oficial, emergió de repente como el verdadero villano de esta compleja trama, y la imagen de Rocío como una madre protectora y una figura pública fuerte comenzó a desmoronarse frente a la evidencia irrefutable de su manipulación y abuso. La narrativa oficial, que había estado apoyada durante años en una programación mediática constante y en relatos cuidadosamente distorsionados, empezó a ser cuestionada por público y medios independientes, dejando al descubierto las fisuras de una construcción pública que ya no podía sostenerse ante la verdad emergente. Esta transformación en la percepción pública abrió las puertas a un debate más profundo sobre el poder, el control y la verdadera naturaleza de las relaciones familiares en el contexto de la fama y la observación constante. En conclusión, la historia de Rocío Carrasco es un testimonio elocuente de cómo el poder y el control pueden destruir vidas desde las sombras, ocultando la verdadera naturaleza de las relaciones familiares detrás de una fachada de éxito y estabilidad que engaña a quienes observan desde afuera. La valentía de Mike Vasco al exponer esta realidad demuestra que, incluso en los entornos más controlados y protegidos, la verdad siempre encuentra una manera de salir a la luz, rompiendo los silencios impuestos y enfrentando a aquellos que buscan mantenerla oculta a toda costa. La lucha de Rocío por recuperar su identidad y sanar las cicatrices dejadas por años de manipulación es un recordatorio contundente de la importancia de la transparencia y la valentía para enfrentar las verdades incómodas que a menudo permanecen enterradas, sirviendo como inspiración para otros que se encuentran en situaciones similares y subrayando la necesidad de un cambio estructural en cómo se manejan y reportan las dinámicas de poder dentro de las familias públicas.